derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a la Rosca Derecha. Esta semana un poco agitada, galleta incluida. Aquí estamos el equipo completo. Digo, con la élite aquí. El Playboy de Madrid. Ya. El Playboy de Madrid. Me dicen que tú acabaste en Madrid. Que yo no, ese es el productor de aquí, ese Rocco, que mira como Andrés Marcía me dijo que llegaste tarde al desayuno. Lo que no me dejaste completar fue con qué acabaste. Acabaste Madrid. con todos los cochinillos. ok. Eso sí. Acabó con todo. Eso sí. Todos los cochinillos. Y el señor, el modelo del equipo, El próximamente. Sir Jocelyn Mendoza. Sí, sí. Jean-Louis Mendoza. Jocelyn Mendoza. Sí. Que ya está en el Olimpo. Tú sabes que si Alberto hubiera cogido el avión también, hubiéramos hecho una rosca derecha de Madrid. Diablo. Desde Madrid. Ahí Habría matado. sido un palo, pero Y tú ese influencer. Casal me apió del viaje, me montó en... Oye. Tú eres testigo. Hubiéramos entrevistado a Tú Ayuso. eres testigo que él me dijo a mí de que no me preocupara porque yo iba Y para... nos jodieron a toditos, tú lo sabes, que nos jodieron. Al revés, este ni me contestó el teléfono. Pero yo no te hice mucho caso, como tú tienes aspiraciones políticas. Yo fui a Madrid a yo dormir. entiendo que puedo ser el tubo de Desgraciado. ensayo. Yo viajé 6.000 kilómetros para dormir. De esas promesas echadas al vacío. Practicando. Sí, Estamos practicando. Pero la Roca hecha, el equipo completo, señores, aquí, de verdad, este programa que la energía que se siente estar con estas dos figuras emblemáticas de la comunicación en República Dominicana es algo increíble. Y un tema que yo dije, coño, pues este tema está vivo todavía. Pero estos tigres vienen a filosofar como una vaina. Esto. Y dije, bueno, vamos a darle porque... Está caliente porque, mira, vivir en esta época es difícil. Ya lo hemos hablado antes, el tema de que las redes fácilmente convierten un hecho insignificante, un hecho importante, pero hay hechos que aunque tú entiendas que toman están sobredimensionados, también envían no es para que tú todo digas, no, eso es porque es viral, etcétera, no. Tú tienes que también decir, bueno, esto es algo que no se puede dejar pasar. Eso es verdad. Estamos hablando del caso de lo que pasó en San Francisco, en la Universidad Católica del Nordeste, donde un estudiante se lleva a un compañero de la universidad detrás de la cafetería, junto con 3 amigos más, uno de ellos llamado Eliezer, el llamado Steven Alberto, y le empieza a reclamar por algo que supuestamente ha dicho de su novia Caroline o como se llame, y luego de una serie de amenazas y planteamientos, le entra galleta, le da un estrellón, le entra trompa en el piso, etcétera, y él se goza el momento al extremo de que al final de que pase el hecho, él dice, grabate eso también. Entonces el video se hace viral porque una amiga llamada creo que Camila recibe el video. Ya lo adoptó tú porque tú... Y no, estoy poniendo el Ya lo contexto de adoptó todo tú, lo que... dime. De que Camila hace el video viral. Y en esta misma semana entonces en Argentina se da el veredicto y la condena de un grupo de 8 jóvenes que... Muchachos de 18, 19, en el momento que esto pasa, el 18 de enero de 2020, en una ciudad turística cercana a Buenos Aires, le quitan la vida a un jovencito de 18 años por una tontería, un tropezón en una discoteca, una trifulca entre 2 personas, se trata de apartar a los tigres, se encuentran luego fuera, agarran a Fernando Báez Sosa, que es como se llama el joven. Violencia machista. Y le entran a golpes entre 10. Y esto entonces indigna a los argentinos y desde enero del año 2020 hasta este enero que comienza el juicio, la mayoría de la gente que está interesada en el caso está exigiendo que este caso no quede impune. Porque, ¿qué connotación tiene el caso? Bueno, tiene primero de un lado 10 muchachos que vienen de una vida no muy holgada, pero sí clase media argentina, que no es lo que uno aquí llama clase media. No, pero ahora ya clase media. familia trabajadora. Hay clase media en Argentina,
que nos guste o no, Argentina llegó a ser una de las G8 en su momento. Yo estudié y viví allá 2 años. Hasta los años 80 tuvo el ingreso per cápita más alto de América Latina. Y que fue, para que ustedes sepan, una de las G8 de la economía más importante. Sí, hasta 1925 estuvo entre las primeras economías del mundo. Que Argentina no es cualquier plata de mierda. No es, ¿sabes? Entonces, no estoy diciendo eso, pero Argentina es un país que representa y mierda para los argentinos, borra eso por si acaso, pero que se cree que son los europeos de América. Eso ha cambiado mucho. Eso es un estereotipo. Ese estereotipo ha cambiado. Para tú matar a un argentino, súbelo de su ego y empújalo. No, hay brasileños megolas. Tengo amigos argentinos. De hecho, tengo un amigo que está de visita acá y eso ha cambiado mucho. Pero en el caso de que estamos hablando de Fernando Báez Sosa, este muchacho, que otro grupo de muchachos lo muele a golpes, entendiendo o sea, tal entre vez... jóvenes, puros jóvenes. Entendiendo tal vez que no va a haber régimen de consecuencia, que eso se va a quedar así. Ellos... O sea, el caso completo, que yo le he dado seguimiento desde el 2020, José Luis, también tú le has dado seguimiento a este caso, es una vaina indignante porque tú ves el caso, ves cómo se han comportado los padres, cómo han ido a la prensa a desafiar, a... Ayer la madre de no Tomén reconocer. acusó a los medios de ser los que tienen a sus hijos presos. Preso y de someterlo a una tortura durante 2 o 3 años. Y la tortura del niño que con todos los te, golpes. te deja a ti entender de qué tanto los padres tienen que ver con lo que le legan a la sociedad como individuos. Hay padres que les preocupa la sociedad en que sus hijos van a vivir. Y esos padres, que yo los veo muy preocupados por eso, lo que me preocupa a mí es los hijos que ellos le van a dejar a la sociedad, que es pura mierda lo que van a dejar. En muchos casos dice, ¿qué sociedad le voy a dejar yo a mi hijo? No, ¿qué hijo le va a dejar tú a la sociedad? Papá decía que la vida en sí, los hijos, no son la trascendencia, el legado, no es un regalo, una herencia para los hijos, sino una preparación o una idiosincrasia de lo que yo voy a representar en la sociedad. Es mi huella que voy a dejar a mi hijo ahí. Y mi hijo tiene que aportar, no un préstamo para los padres, que mi hijo va a tener que pagar. Y mi hijo va a tener que, en cierta forma, cubrir los intereses. Ahora te digo algo. En una sociedad como esta, donde, señores, y yo reitero, antes, cuando un maestro llamaba a mi casa o mandaban lo que llamaban un papel de mala conducta, un papel de mala conducta era, no como la policía, no, era un papel que firma tu papá. Incluso en el colegio mío tenemos una vaina que la camisa era aquí y atrás había un bolsillo y te ponían las comunicaciones atrás y te la amarraban. ¿Ah? Y te ibas a tu casa, ¿y qué te mandaron? Papel de mala conducta. Tú te morías. Y el maestro te daba un boche y mi papá iba a la escuela y me daba dos tablazos delante del maestro. Y yo me moría. Un maestro era una figura de autoridad primaria. Mi papá sentía vergüenza cuando llamaban para mí con algo. Yo no quería. Llama a tu papá. Yo me temblaba. Hoy en día, voy a llamar a mi papá. El niño, voy a llamar a mi papá. Y eso ha creado una distorsión de autoridad que pasa en casos como estos donde la gente se cree impune. Ahora yo te digo algo. Pasa esto no en un colegio. No pasa esto en una primaria. Está pasando en una universidad. Dígase que ya son jóvenes que tienen una preparación o por lo menos mínimamente una socialización individual de jóvenes, y en el mundo entero siempre ha existido bullying. Bullying del niño, el más fuerte, el más grande, el más inteligente, el nerdo, siempre se ha relajado con eso. Dicho de una forma más clara, el mundo ha tenido siempre gente débil, cobardes y abusadores, y gente que por alguna razón no tolera el abuso, ni es dada a abusar y a ser parte del abuso. Eso siempre ha existido, eso es parte de la naturaleza humana. Lo que pasa es que, y este debe de ser, me imagino yo, tema de estudioso del comportamiento humano, en algún punto el tú abusar de alguien se convierte en una compulsión o en un deseo incontrolable, claro, que tú siempre andas buscando víctima y tú disfrutas ser el que somete a otro y que tienes atemorizado a alguien. Sí, pero, porque es tan así que hasta en los animales tú lo ves. Hay perros que disfrutan ser Hay un detalle, Alberto, porque yo cuando empiezo el colegio, voy al liceo de la UNFU, mi mamá me expulsan de un colegio muy famoso, y mi madre dice, tú estás dando problemas, bueno, ok, ¿tú quieres joder? Me metí en el liceo de la UNFU, no me da vergüenza, y aprendí muchas de las cosas de la idiosincrasia que tengo hoy, la aprendí ahí. Y llego, y mi primer día, recuerdo yo con un honguito, en mi uniforme varón, y lo tiro en la fila de varón y dice, monten la hembra.
usted tiene pelo largo. Yo como que me metí en la hembra y empecé a hacerme bullying. Y en ese momento, yo, concho, pero ven acá. Y yo tuve que empezar a defenderme, porque no había un profesor que llamaba, había que guamearse, la pelear todos los días. Amén. Y no se la jugaba. Pero cuando ya eso trasciende y cuando ya tú entiendes de que ese es el mecanismo idóneo de imponer una característica que yo estoy de acuerdo, no, porque hay que pelear. En el colegio se pelea. Todos los niños. El que no tiene pelea en el colegio. En algún momento. Hermano, el que no tiene pelea en el colegio, hermano, olvídese de eso. No, en algún momento. Hay que pelear. Y tú aprendes a pelear en el colegio y que te diga una trompada. Mira. Amén. Y tú resuelves y se impone, como tú bien dices, hasta los animales imponen la diferencia, el macho alfa, el macho beta, quién es más fuerte. Y tú lo vas imponiendo. Y hay características que son sociales sobre eso. Hasta los leones. Cuando un león está muy viejo que no puede defender la manada, los jóvenes lo expulsa. Te vas solo y te vete para el carajo, busca otra manada o te jodiste. O sea, en ese tiempo no era bullying. Bueno, o era bullying o era pelea. Bullying siempre ha sido acoso, con el nombre que le pongan. Es un neologismo que nosotros hemos asimilado por ¿Tú peleaste en el colegio? pila de trompa. ¿Tú peleaste en el colegio? Y fuera de él. Bueno, había que pelear. Entonces, ¿qué te dice eso? Es una característica de socialización. ¿Que está bien o está mal? Amén. Pero ya cuando eso trasciende y se hace qué pasa. estructural, como tú grabas a una gente, grábamelo, sí. Vamos a darle, prepárate. Mira qué ocurre, y abusar Pedro. del débil ya es otra cosa. Las diferencias entre iguales siempre van a existir. De carácter, de comportamiento, de opinión. Y eso va a generar, generalmente esas diferencias pueden desembocar algunas veces en riñas, como tú lo dices. El asunto cambia y donde se vuelve un problema que debe obligar a generar políticas tanto internas de centros educativos privados como políticas de seguimiento, de observación y por qué no de atenuación de esos conflictos, es cuando, y ahí utilizó Alberto un término que a mí me gusta mucho, es cuando algo que puede ser natural, aunque nos sea amargo, las riñas y las diferencias, pasa a ser abuso. ¿Por qué? Porque en una sociedad violenta como la que tenemos, el abuso no es más que la práctica de resolver una problemática por la fuerza ante el más débil. Hay violencia, y eso no le gusta obviamente a ciertos grupos en la sociedad que creen que la única violencia es contra la mujer. Hay violencia del hombre contra la mujer doméstica, pero hay violencia contra el niño por parte del mayor, del adulto o del niño más grande. Hay violencia contra el envejeciente, del más joven, del más fuerte. Eso es verdad. Hay violencia entre incluso hombres adultos con respecto al que sea más débil en cuanto a su presentación física, en cuanto a su presencia, en cuanto a su altura, en cuanto a su peso. Si ustedes se fijan, los deportes de combate, los que nos gustan, ¿por qué son justos? Porque las categorías son por peso. Se entiende que la masa, que es lo que porque permite. se entiende que hay una igualdad de condiciones, etc. Un welter no va a pelear con un pesado. 220 libras. Y a pesar Un moca no va a pelear con un mediano. Sí, pero también hay una cuestión de cómo tú vas peleando en esa categoría. No es que tú pesas 150 libras, 250, empezaste a entrenar hace un mes, ya tú te vas a entrar bruja con esto. O sea, no. Tú tienes una forma de entrada. No, el pesaje es una ceremonia. Fíjate que el pesaje es una ceremonia. Es una ceremonia. Se hace un cock-up. Porque el pesaje es el punto que dice, están en su mismo peso, pueden pelear. Entonces, ¿qué ocurre? Este tema del abuso. El tema del abuso implica el individuo que se siente más poderoso. Tú describiste ya parte de lo que es el potencial comportamiento del abusón, pero también el abusador, que casi siempre es cobarde, por definición. Totalmente. Se refugia en la masa. El abusador es cobarde. Se refugia en la manada. Se refugia en la fuerza del grupo. Por eso va con Eliezer. Y en la fuerza del grupo, entonces va con tres aguizotes. Eliezer graba, fulano y fulano, para, obviamente, en ellos hacer ver y sentir, como tú dices, esa satisfacción. Ahora bien, aquí viene el detalle, aquí viene el punto. Que por cierto me recuerda mucho el caso de Fernando Báez, que tú tanto citaste, que a mí me ha impresionado. Los 10 jóvenes que lo atacan, hay 2 que porque tuvieron aparentemente menos participación, lo sacan del juicio de fondo, y 8 que terminan la imputación, 4 penas a cadena perpetua. 5. 5 a cadena perpetua y 3 a 15 años. La cadena perpetua en Argentina, según su código penal, implica 30 años mínimo de cárcel y después de ahí que bandeársela, creo que lo bajaron a 30. Tú sabes que en Argentina el fucking antipunitivismo está de moda. Gracias a Eugenio Raúl Zaffaroni. Yo estuve ayer viendo que ojalá se dándole sienta seguimiento mal al caso, y ayer estaba viendo las actualizaciones. Ojalá le caiga mal la comida. Y hay lo que se llama reclusión perpetua y prisión perpetua, que son 2 conceptos diferentes. Uno por la tipificación del caso, que es cómo se agrava el asesinato. Sí, por supuesto. De este muchacho.
y hay creo que 3 de los 5 que no generaron esos agravantes. Sí lo generaron. Entienden los analistas legales argentinos que cuando vaya a casación el caso y todas esas apelaciones que se hacen de los casos, los jueces van a seguir ratificando y que posiblemente a los otros le dejen que a los 35 años puedan revisar su condena. Sí, hay revisión desde que pasa el periodo y mínimo. puedan ir. Pero hay un asunto. La agravante de uno de ellos es que el que le dé el golpe de gracia le dé una patada en la mandíbula que le dejó marcada la suela con la marca Ahí se en la cara. ¿Tú sabes qué hizo que se llama Thompson, que es el más hijo de la gran puta? El que se desmayó, el hijo de puta. Me alegra, de padre y madre, hijo de puta, de padre y madre. Sí, hijo de puto. Ese después que pasa el hecho, se fue como una hamburguesa. Con 3 amigos más. Le cambiaron la camisa. La bola de sangre, vaya. Mira, quería decir, para volver a lo que con Alberto y con este ciclo. Hay un asunto que a mí me queda claro de cómo debemos empezar a enfrentar el fenómeno. A mí, yo lo tengo clarísimo, no quiere decir que sea la panacea. El Estado no controla lo que pasa en el hogar. No. Y tú eres muy recalcitrante, y eso es bueno, en recordarle a los padres que tienen responsabilidad. Lo sepan o no, tienen responsabilidad. Totalmente. Eso no se delega. El hogar es un coto donde el Estado, por mucho que se quiera, no va a controlar lo que pase dentro. El hombre se forma en el hogar, en el aula y en la comunidad. Lo que ocurre en la comunidad, el Estado puede alguna cosa interceder, pero no la va a controlar porque la comunidad la suma a los individuos. Al final, cada individuo es uno aparte. Sí. Y esa suma de particularidades, hay cultura, hay costumbres, hay mecanismos de aprendizaje que se imitan. Pero nos queda un coto, el aula. En el aula sí se puede y sí se debe hablarle a los muchachos desde que tienen 4 años hasta que tienen 18, que completan. Ni siquiera voy a hablar de la educación preescolar. Vamos a hablar de la educación de primaria, los 6 cursos de primaria, los 6 cursos de secundaria, hasta que llegan a la universidad. Yo quiero que al recurso humano que estamos formando en colegios privados y en escuelas públicas se le den buenas ciencias naturales, se le den buenas matemáticas, se le den también disciplina. Se vuelve a hablar de formación humana. Formación humana. Porque la tolerancia se aprende. Y la tolerancia. Totalmente. Yo quiero que a niños en esas escuelas y colegios mañana le enseñen el caso de Fernando Báez y le enseñen las víctimas de bullying en escuelas estadounidenses. Y en República Dominicana. El tema del bullying en España. No son uno ni 2 los casos que yo conozco de niños que han intentado ahí no. que han formación humana integral que han intentado suicidarse y que se han suicidado. No te estoy hablando a ti de estudiantes de bachillerato, hablo de estudiantes, niños entre 10 y 12 años, porque ¿qué es lo que le da la ventaja a uno? Están llevando el abuso en el ADN. La ventaja pero es que el abuso de está viendo ideológico. La semana pasada en Estados Unidos, 2 muchachos de 12 años agarraron 14, 12 y 13, eran 3. Oye, 3. Pero el que inició la golpiza una niña de 9 años porque es blanca. Y le entran a trompar, y vamos a claro, 3 morenos jóvenes, le entran a trompar a una muchachita en un bus, en un autobús. Solo porque era blanca. Le entran a trompar a la chamaquita, a trompar, que tú lo ves el video, tú dices, oye, Dios libre de ser el padre de una hija así, porque mira, uno no coge cárcel sin pensarlo. Sí, pero el de 14 está preso. Pero espérate. Lo que se el reportaje que sale en el New York Times, la imagen que pone es un blanco con un lugar blanco. Sí, y la periodista la imagen que pone y la periodista morena es una cuestión de archivo. Pero sí, pero no lo vea por esa parte. Porque esa parte de la compro, pero no es nuestro problema. El problema, pero es parte de la idealización de la violencia. De que, ¿por qué en Estados Unidos mataron ahora a Tyler Jensen ahora mismo? 5 policías los matan y no hay riots, no hay saqueo, no hay George Floyd, no hay estatua. ¿Por qué? Porque los 5 policías eran morenos. Pero la violencia en una ciudad negra. Porque eran morenos. Y está grabado en video. Y eso fue peor que los George Floyd. Porque fue a golpe, a trompar, patar, todo. O sea, ¿por qué? Porque eso no importa. Fue un black on black crime. O sea, pero gracias ¿por qué la violencia está desenfocada? No, yo me voy. Mira, no sé si leíste el artículo de Van Jones donde él dice que a pesar de que los 5 policías eran negros, seguía siendo un problema de supremacismo blanco y la vuelta en CNN. Eso fue por lo que escribe Van Jones en la página del New York Times. Culpa a los blancos, que 5 morenos. La tarde cuando se dio a conocer el video de la paliza que le dan a este muchacho, a Tyler. Y que una paliza no.
le echa. Nico. Es verdad que estaba drogado, es verdad. Que estaba No, él loco, podía es estar como verdad, le dé la gana, pero estaba desarmado. Ahora, el problema es... La golpeada que le dieron no tuvo que ver nada como él se encontraba. La golpeada que le Y dieron... no tiene que ver con blanco ni negro. La porque era un golpeada tigre. que le dieron tiene que ver con una ciudad que decidió bajar sus estándares de Ya. reclutamiento de Claro. policías. Y reclutó criminales, y reclutó criminales. Oye, este dato, 3 de los 5 policías que están ahí eran miembros de banda. Se sospecha que esa trifulca de policías que golpean a este tigre tiene un origen en esa... ¿De banda? En ese sitio. Pero peor aún, la que es la jefa de la policía de Memphis, en Tennessee, viene de Atlanta, donde en el 2009 ella obstruyó una investigación al esposo de una colega policía en el departamento de policía de Atlanta, donde ella era jefa de un departamento, Hágalo ahí. porque este tipo tenía una acusación de pornografía infantil. Y a ella la cancelan y termina en Memphis, ahí hace carrera y termina como jefa de la policía. O sea, el problema americano es un tema para tú analizarlo aparte. Ahora yo quiero recuperar lo que decía José Luis y estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a hacer una línea de tiempo desde el año 91, 90, desde el año 88 hasta el año 95. En el año 88 yo vengo a vivir a la capital, vengo del campo, un carajito lleno de hojas, me inscriben en una escuela que debe de ser el principio del infierno en la capital. Se llama Escuela España María Montés, cerca de La Obando. Queda esta escuela en Villas Agrícolas. Estaba a esquina y media de donde yo vivía. Ahí estaba yo con mi hermano. Mi hermano tenía 10 años, 11 años, yo tenía 8. Mi hermano me llevaba 2 años y pico, 2 años y medio. Y cuando yo estudiaba con mi hermano que era un huracán, mi hermano... ¿Eso era cerca del Cardenal Sánchez? No, eso es en Villas Agrícolas, en el Hotel Latino y de una vaina que se llama Félix Caché. Qué bello. Creo que era Félix Caché. Qué lindo. Eso lleno de cabaret. Imagínate, Villas Agrícolas. No, Villas Agrícolas era la capital de la Tú perdición. sales de la escuela y hay un cabaret enfrente. Era la capital de los cabarets en la... Tú sales de la escuela a las mediodía en y hay un Santo cabaret Domingo. abierto. Entonces, en esos años, en esa escuela, cualquier carajito cuando hubiera solo, si hubiera débil, yo era flaco, flacucho, medio manflorado, vaina. Yo cuando iba solo al baño, yo sufría las consecuencias. Tenía que andar siempre con mi hermano. En el 89, mi hermano muere, me tengo que ir al campo de nuevo y llego a una escuela y como ando solo, caigo en tercero porque me quemé en la escuela España. Bueno, poco me pasó a mí que me quemé nada más. Repruebo el tercero, vuelvo a Fantino, llego a la escuela y estoy en un curso donde hay un tipo que es el más grande, no solamente del curso, sino ¿Del colegio? del ala completa, que era un tipo súper alto y él me veía débil, me veía vulnerable y ese tigre no me sacaba el guante, viejo. En la misma escuela estudiaba un primo mío y el primo mío era un burro y lo esperó afuera y le dio para que comprara un Lexus. Se acabó el bullying. Más nunca jodió contigo. Llego a la capital, vuelvo otra vez a la capital, estoy en un colegio, el mismo esquema, donde siempre hay alguien que se entiende con la fuerza y la capacidad de, por la razón que sea, deshumanizar, acosar, maltratar, ya sea física, verbalmente, a otra persona, sin ningún tipo de razón, más que el gozo. Sí. Más que el tratar de exhibir una superioridad o el ser mejor o hasta el mismo temor. Y quién sabe si en alguno de los casos alguno de ellos pudo haber estado enamorado de mí. Precisamente, Alberto. Pero ¿qué pasó cuando llego al liceo donde yo termino el bachillerato? Que yo vengo de un colegio donde también tuve problemas por la misma razón. Pero yo dije que yo tengo que hacer algo diferente en este liceo porque yo no puedo seguir en esto. Me hice amigo de los delincuentes del colegio y se acabó el tema. Pero mira qué pasa, Alberto. Y nadie nunca se volvió a meter conmigo. ¿Por qué? Porque meterse conmigo era meterse con un problema. Exacto. Entonces, así termino yo. No voy a decir que todos mis amigos del liceo eran delincuentes. No, porque eran los traviesos. Sí, los rudos, la cuadra ruda. La guardia ruda, había muchos de ellos, pero yo fui amigo de todo el mundo. Ahora, cuando tú eras amigo de fulano, mengano, sutano, te ibas para la cancha con ellos, pasabas recreo, le hacías la tarea, te ibas a la biblioteca con ellos, etcétera, que eran los tipos que partían boca y llevaban machete a la escuela. Nadie va a joder contigo sin importar cómo tú te veas. Y mucha gente hace eso en las escuelas, aún no coincidiendo en el 99% del comportamiento de los tigres que tienen al lado, porque como tú acabas de describir, hay perfiles de abusadores, pero también hay entornos que los hacen que se desarrollen sin duda. porque no tienen elementos. Lo que quiere decir... Yo creo que lo principal que necesitas tú, yo nunca me presté en el colegio de que acosar a nadie.
De que, mira, maldita gorda, dímelo, mampula. Yo no quise esa mierda porque, Ahí me acosaba, primero, yo lo claro. viví toda la vida prácticamente. Y segundo, independientemente de eso, si a mi casa llegaba una maldita queja de ese tipo, la matá que me daban, el era una temor. vaina que no... Pero fíjate que cómo yo el no quería hogar, pero encontrarme fíjate con cómo, eso. cómo el entorno del hogar entonces tenía una influencia en tu comportamiento en el aula. Totalmente. Y evidentemente si lo tenía en el aula, lo tenía en tu comportamiento en la comunidad. Ahí están los 3 elementos del marco formativo tuyo. Ahora, yo lo que quiero decirte, y con respecto a lo que decía Pedro, mira, felizmente Pedro, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Nuestro problema de violencia entre jóvenes, qué bueno que no tiene, y qué bueno, lo repito, que no tiene el elemento racial. Gracias. a Dios. No comprende el elemento racial y gracias a Dios el problema se puede politizar poco. Digo, aparecerá uno que otro termocefálico que va a hablarte del discurso de clase y de otras pendejadas. Y puede Ahora bien, Puede ahora incidir bien. hasta cierto punto el tema de que tú entiendas que pertenece a una clase y Sí. que estás por encima del otro, porque el ser humano... Pero las aulas aquí son muy homogéneas. El ser humano... Donde está la clase media, está la clase media, está el pobre, está el estudié en pobre. el Liceo de la U. Exactamente. Todos mis amigos de Tigre Daje, hoy en día Excepto en son los eso. pueblos de la época que yo soy, Que se mezclaba había- todo el mundo. Había una escuela, había un liceo y un colegio. Y entonces los hijos de los ricos y los hijos de los pobres estaban en la misma escuela, estaban Sí, en el mismo sí. curso. La Mabel, la hija Mabel, que era una carajita que estaba conmigo en primero y segundo, que la recuerdo perfectamente, era hija de una familia rica del pueblo. Ah, buena. Y Mabel era hermosa. ¿Y cómo está ahora? Vamos a buscarla en Facebook. Tú sabes que yo creo, yo tengo una teoría, porque yo a los 6 años sabía que me gustaban los carajitos, pero Mabel me gustaba también. Estaba buena, estaba buena. Nadie rechaza la belleza. Nadie rechaza la belleza. A ver, coño. No, y a todavía, ver. yo creo que lo mío ya fue una cuestión de aceptación ya a los 16. Pero volvamos a un punto que no debemos dejar de lado. ¿A compañero. Mabel o a mi decisión de... Si todos estamos de acuerdo en que es natural que los grupos, incluso de niños, se diferencian en tribus, está el abusón, Estoy el grupo, de acuerdo el grupo que lo contigo. acompaña, Los niños los son débiles, crueles. los nerdos. Los niños, Los niños no son políticamente correctos. Le hace Lord of the Flies, el señor de las moscas. Los niños No son cuando tú haces políticamente los Son niños, tabula son rasa. crueles. Son libros en blanco. Son crueles y ejercen la crueldad. Intuitivamente. A mí me decían mariconcito, pero largo. Sí, pero come miel. Casals. Y qué tú dices? Hay que defenderte. Pero tenemos que estar de acuerdo que no son crueles porque son niños. Son crueles porque son seres humanos que todavía les falta información. No han aprendido los mecanismos. No han aprendido los mecanismos. Ahora, Pero ven acá, tú ahora, no puedes decirle a un niño ahora. de 12 años que está, cuando tú dices la masa, te dice el más cool del curso. Warren Buffett, de los millonarios más ricos del mundo, hace un experimento cada año con niños de 5º grado y él hace una plataforma, dice, ¿a quién tú eliges para dirigir tu empresa si tú fueras millonario? Y ¿al más inteligente del curso o al mejor amigo? Al mejor amigo. ¿A cuál tú eliges para jefe de seguridad? ¿Al mejor amigo o al más fuerte? No, al más fuerte. La idiosincrasia de un niño Sí, hay cuestiones que son instintivas. es diferente, instintiva. Claro. Ahora, el niño Ahora, eso es cruel. Eso le da más fortaleza a mi argumento de que el incendio hay que apagarlo cuando está chiquito, cuando está pequeño. Desde los 4 años en adelante, y te pregunto a ti, quiero saber el porqué, de verdad, en honor a la quiero saber el porqué. Ahorita te negaste y dijiste que no. Yo sostengo que sí, que a los niños desde los 4 a los 18 años hay que incluir entre sus materias básicas la formación humana. A mí, No, yo dije que me no. daban formación humana integral y religiosa. A mí Hay también. que detener chiquito la cultura de abusar del más débil porque sí, de humillarlo, de exponerlo a privaciones todos los días, de convertir la asistencia al aula de un niño en un infierno. Señores, algunos de los días más difíciles, yo por eso decía cuando la desgracia esta del fucking encierro del COVID, el coño de la madre del que se inventó eso, China. cuando había eso, yo decía, señores, hay gente que no está pensando que las horas más difíciles de algunas personas son en su hogar, con su abusador sexual, físico, Psicológico. y verbal. Pero no olvidemos que también para muchos niños ir al aula todos los días es un suplicio. Es un suplicio porque o el profesor no se da cuenta, o no le importa, o carece de los mecanismos para ejercer su función O de muchas auto- de veces autoridad. pasa, como le ha pasado a muchos casos de lo que conozco, que el que lo instigue es el profesor. No, porque aquí tenemos Pues, toda de una todo, variedad de toda una variedad de elementos. todo. Todo un testimonio que me pasó a mí. Yo estoy en el liceo de la UNF. Y yo en 8º grado. Octavo es antes del bachillerato, media antes de bachillerato. Y había el bully del colegio, no del curso, del colegio, estaba en segundo, se llamaba Piña. Pero Piña un enano. Pues el tipo había quemado 3 veces. El tipo era un enano revejío. Y el tipo, yo sin saber,
una muchacha de su curso, pues, me gusta, nos gustamos y empezamos a hacer coro. O sea, tú sabes, coro no, de muchachos. Y él se fue en una conmigo. Y mis amigos, yo andaba con mi coro, mis amigos, pero amigo, coño, tenía miedo de Piña, porque Piña es el tipo más duro del curso. Luis Piña, mi amigo, mi hermano, nos juntamos en la universidad después, hoy en día, el curso de abogado Banco Central, muy bueno. Y nos relajamos con eso hoy en día. Y un día llega una vaina que pasa en la cancha de basquetbol y él me da un codazo, me partió la boca, bueno, pasó una vaina, y yo, bueno, me fui para la dirección llorando, un octavo, tipo de segundo. Para mí, yo lo veía a él como un animal. Pero claro. Yo lo veo, un animal del diablo, un gorila. Pasa eso. A mi mamá le dicen un día, venga, amigo Pedrito, que tuve que salir antes. Y yo me fui caminando a pie a mi casa. Yo vivía en la UNFU estaba en Euclides de Morillo, como está donde está Galería 360. Y yo vivía en Arroyo donde está el Spring Center. A pie me fui. Mi mamá me fue a buscar. Mi mamá me dijo que él se fue. Mi mamá encojonada. Pero ven acá, ¿cómo así? Al otro día mi mamá me buscaba a una tarde. Yo salí a las 2. Y mi mamá, el carro de mi mamá allá afuera. Y dije, coño, tan temprano. Y dije, mierda, qué raro, qué vaina. Mamá me buscó. Y nos fuimos. Y yo veo que pasamos a la casa. Y yo, ¿para dónde tú vas? Él vivía por Corte Hermosa. Y vamos. Y él está caminando. Y dice, monta en el carro. Y Piña me ve. Y ve a mi mamá. Y dice, maestro. Y ahí vi la cara y digo, maestro chivato. Y yo dije, yo juro que no he dicho nada a mi mamá. Te lo juro que nada. Lo monta en el carro. Vamos para tu casa, mijo. Vamos para tu casa. Llegamos a su casa. Está bien. Llegamos a la casa. Y la mamá de él está acostumbrada, que lo llamaban por el lío del colegio, la vaina, que lo otro. Y mi mamá dijo, mira, yo voy a traer a un muchacho mío para acá porque este salió corriendo, que pelearon, y yo quiero que ellos peleen hoy aquí. Mira. Ellos pelean a pelear hoy aquí porque ahí se le da el miedo. Me dijo mi mamá, yo oí a mi mamá llorando en el baño. Mamá, ¿estás loca? Y digo, o tú peleas con él, o tú, coño, te voy a pelear yo a ti, o te voy a estar trompado yo a ti. Y yo, dale primero porque el que da primero 2 veces. Y aguante, coño. Y yo agarré, salimos, y la mamá de... Doña, pero usted está loca, ¿cómo usted hace eso? Es un abuso, mi hijo le lleva 2 años, ¿no? Y yo agarré, la primera trompa salió yo en la oreja. Eso sí, después de eso arrastró el piso conmigo. Mi papá arrastró el piso conmigo, me enterró. Yo llegué al otro día abollado, todo. Pero dije, me fajé con Piña. Te ganaste el respeto. Me ganó, te ganaste el respeto. Mi papá decía, nunca odió conmigo. Ahora, que te digo con eso es de que yo enfrenté un miedo, un temor, porque todo el mundo tenía un temor, que Piña era el asesino de la UNFU. El tipo era... increíble. Y yo ese día aprendí. Después, en el recreo, yo no podía ni comprar en la cafetería. O sea, en la cafetería no podía comprar. Después de eso, me abrí la fila en la cafetería. Mi papá decía... Mi turco, mi empanada, mi refresco. Mi papá decía que no... Me dijo una vez, y yo se lo he repetido a mi hijo Omar. Mira, yo no crío abusadores, pero tampoco víctimas. No crío víctimas. O tú peleas, coño, te peleo yo a ti. Yo no crío víctimas y tampoco abusadores. De hecho, una de las primeras cosas que hice con mi hijo una de las primeras cosas que hicimos con nuestro hijo fue ponerlo... taekwondo. Yo en su momento estuve en un judo. Ahora bien, no todos los padres tienen a veces la capacidad de responder adecuadamente ante eso. A veces el niño incluso... Ni todos los hijos... El niño tiene miedo de decirlo en su casa. Ni todos los estímulos funcionan de las respuestas... Fíjate que las respuestas varían de acuerdo a muchos perfiles. Ahora, lo que no puede variar, yo quiero insistir, es una política de todos los centros académicos. Incluir el tema de la formación. Hay que educar en tolerancia, hay que educar en arbitraje, hay que educar enseñándole a ellos la consecuencia que tienen esos actos. Eso. En Estados Unidos, donde muchísimas desgracias en las escuelas han causado conmoción, a veces se olvida. Tú te olvidas de un hecho que nos marcó a todos los que estábamos saliendo o entrando a la adolescencia en el año 99. Y lo que hemos visto en los documentales, las películas. Columbine. Yo te iba a citar otro antes de Columbine. Antes que se me olvide, ¿tú te acuerdas cuando éramos más jóvenes y veíamos en TV un grupo que se llama Pearl Jam? Pegó una canción que a mí me encanta, de mis canciones favoritas, que se llama Jeremy. Claro. Jeremy está basado en un caso real. Jeremy está basado en un caso real de un niño de 12 años que por diferentes situaciones de depresión, pero también de afectación de bullying en la escuela y de una relación difícil, papá se fue, mamá no lo entendía. El muchachito un día llegó a la escuela sin camisa y se paró frente al aula y sacó un Magnum. Y se dio un tiro. De hecho, Pearl Jam tuvo problemas porque el videoclip terminaba con la escena de él disparándose y en TV se lo prohibió. Y ellos duraron como más de 6 años para volver a grabar un videoclip. Esa situación de Jeremy propició que en Estados Unidos se hablara muchísimo del tema de habla con alguien. Habla con alguien. Si tú tienes depresión... Yo recuerdo esa campaña. Habla con alguien. Y recuerdo que hasta 20 años después una televisora hizo una especie de especial del tema de Jeremy. Nosotros, lamentablemente,
yo no quiero que tengamos un Jeremy. Hemos tenido bastante No, que yo la conozco- prensa no ha conocido. Mira, yo te puedo hablar a ti. Yo lamento que Yo conozco- tendrá que darse un caso que tenga Conozco un caso el niño del tipo caso, Llenas. el caso de uno que terminó en tragedia y el caso de dos más que intentaron suicidarse por el mismo tema. Las razones son diferentes, pero Pero yo obedecen a creo- patrones similares. Pero los patrones son similares. Yo que iba frente a una escuela te puedo decir a ti que yo le doy gracias a Dios que aunque en mi época no era fácil, si me tocara estudiar ahora, Este es más difícil. preferiría quedarme analfabeto porque las escuelas ahora, Alberto. primero porque el modelo ha cambiado, el modelo educativo, tema de- o sea, ha cambiado muchas cosas y las escuelas se han convertido como en tierras de nadie. La mamá de una amiga es profesora en una escuela en Cristo Rey y me dice ella que el principio del infierno, si yo pensaba que comenzaba por la escuela España, va a comenzar por las escuelas que están por la Sursa, Cristo Rey, el Hoyo del Chulín y todo eso por ahí, porque eso es el diablo. Y uno se queja de las cosas que pasan por aquí, pero pasan cosas tal vez que son de muchachos bien portados, que están tratando de ponerle emoción a su vida. Pero yo creo que así como tú señalas lo de formación, porque todo se reduce a un solo término. El término es respeto. Y yo creo que cuando una ¿Dónde se persona- aprende? Exactamente, pero como tú lo acabas de decir, al respeto se llega por diferentes caminos, pero hay una cuestión que yo creo que uno ha dejado de poner atrás, y tú lo has dicho, y es cómo se le enseña a respetar a una persona. No existe una sola manera de enseñar a una sola persona, pero sí se le puede enseñar que no importa quién sea las personas, sin importar Está el quién ejemplo, está la enseñanza y están las sea, consecuencias. las personas, El régimen de consecuencias. las Por personas El niño me merecen llora, mi hijo me respeto. llora. Papá, ¿por qué hice esto? Pero yo tenía con mi hijo. Papá, no haga esto. Lo hace, muerto de risa. Lo siento, me llora. Hay consecuencias. ¿Tú crees que tú eres un buen papá porque el niño te va a dar a llorar? No, ahí me duele. Y yo le digo, no, no me quiero, papá. Entonces, él tiene que aprender que si tú haces algo, te digo que no hagas, hay una reacción que va a ser equitativamente, equilibradamente igual o proporcional a lo que tú hiciste. Hay consecuencias. Cuando yo veía esa nota y llegaba a mala conducta, mi mamá me daba una pela y yo mi mamá la veía, se metía en el baño a llorar. Y me lo decía, ahora de viejo, me decía, ¿ya lo entiendes? Mamá lloraba, me daba mi pela, yo llorando, ¡ay, mala madre, mi pela! Y se tenía a llorar porque no quería. Pero tiene que enseñarme consecuencias, porque si no me la enseñaba a ella, me la va a enseñar el policía, me la enseña el guardia. Mira, Y él no va a darme con cariño, él no va a darme como con el amor. caso, volviendo al caso de lo que ha pasado en Argentina. Definitivamente estos muchachos, y lo decía, lo han dicho en estos últimos 3 años, porque se ha hecho mucho trabajo periodístico, porque no solamente el tema ha indignado a la sociedad argentina, el caso de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, que termina muerto a manos de 10 energúmenos que al parecer nunca entendieron los límites ni le enseñaron el respeto. Que ojo, yo hablo de respeto, pero el respeto es una concesión que se da. Uno presume que de entrada el individuo merece respeto por ser persona, por ser humano. Claro. Pero hay personas que propician el irrespeto y que buscan en ti una reacción y después dicen que tú eres un falta de respeto. Sí. Exacto. Hermano, Y esos son los provocadores. No lo Hermano, podemos, soy yo. no lo podemos confundir. Ahora, en el caso que estamos hablando, estos tipos tenían un patrón de comportamiento que tenía años. Claro. Porque luego de que el caso explota... A ese fenómeno que en se Argentina hace- le llaman patoteros. Ese fenómeno de andamos en grupo y Sí. el que se nos mete en el medio. Y no es el único caso, hubo un caso similar en Colombia, ha habido casos similares en Patoterismo. Estados Unidos, etcétera. Y mencionábamos el caso de Columbine, que fue el caso de la matanza en abril del año 99. Que ahí es distinto porque obedecía a dos individuos que se sentían rechazados por los demás. No solamente Esos carajos sí fueron víctimas de bullying. rechazados, y no solamente rechazados, sino también que fueron abusados en Humillados, exceso, burlados. humillados, burlados. Y yo me tiré el TikTok, la Hicieron madre zulita, coño. de uno de Este fulano me hizo esto, tal día, tal esto. Incluso hay una película. de la madre de uno de los asesinos. Ahora ella da charlas y es interesantísimo que busquen los TikTok de ellas, sobre todo los que tienen hijos problemáticos, para que problemático no significa que tu hijo se porte mal. Sí, pues. No, Problemático puede ser para cualquier nada. situación que un hijo tuyo esté, votando en un colegio esté de afrontando y cinco que estrellas. tú tengas la incapacidad de poder comprender y que para ti eso representa un problema. ¿De qué problema es de este muchacho? Este muchacho no tiene buena nota. Pero el no ser aplicado en la escuela no es porque sea bruto necesariamente. No, hasta falta que Debe hacer muchas de cosas. haber, porque eso no todo resuelve. Este muchacho sea bruto. No, es que debe de haber algo en ese entorno donde él debe supuestamente ir a aprender y a desarrollarse que lo está llevando a no A ser cumplir con rebelde. su responsabilidad. Hay una película de Adam Y ella lo Sandler. cuenta Hay una- en ese TikTok que ella dice,
todas las señales que su hijo le dio y que Y no la ella vio. como madre, ella lo pasó por alto. Y ella lo que anda es tratando de levantar A las madres para a las que madres y a los atentas. padres que se den cuenta de que deben de observar el comportamiento de sus hijos. Como posiblemente este tigre de San Francisco había tenido 20,000 vainas. Por ponerte un caso. Él dice en el video como le hice a fulana. Te voy a hacer como le hice a cuidado, te hago como le hice a fulana. Hay Que que ver qué estaba- le hizo a esa fulana. Que estaba acostumbrado a eso. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que te voy a poner un ejemplo también de San Francisco, pero este es trágico y lamentable. Los jovencitos que tuvieron el accidente, que se fueron con un amiguito Los 4 de San Francisco. que tenía una Y depresión. hubo un quinto que se salvó a Chepa. Que los papás lo apiaron. Lo apiaron, se van estos muchachos y fueron y vinieron. Ese reportaje que hace Nuria donde ella relata el recorrido y todo lo que pasó antes del accidente y cómo ellos tal vez, porque aquí estamos hablando de otro tipo de comportamiento, no de abusadores, no de muchachos problemáticos, sino de un muchacho que tiene un problema, su madre se suicida por no se sabe qué razón, y ellos, fulano está triste, vámonos con él, vamos a dar una vuelta, etcétera. Venían de una actividad, se llevan el carro de la casa, eso todo en algún momento o lo hemos pensado O lo hicimos. o lo hicimos. Pero lamentablemente en este caso fue una tragedia que marcó de manera terrible a 4 familias. Y esos padres hoy tienen que cada año para esa fecha en septiembre tener que vivir con el pesar de decir, coño, si yo hubiese tenido tal vez mayores controles y esa culpa que yo no me pongo me pongo en el lugar de esos padres que deben de sentir porque tal vez entienden que fallaron y posiblemente no lo hicieron, pero tienen que vivir con eso, esos testimonios, esas experiencias tienen que llevar a los que tienen hijos a entender que la labor de padre no se acaba cuando el muchacho se arropa y se acuesta. O el tú saber y conocer a profundidad con quién tu hijo comparte y cómo piensa con quién tu hijo comparte. O sea, a veces es difícil para una madre que dice, bueno, es que yo me paso el día trabajando, pero, y yo le escucho mucho decirlo a los que son consejeros de los padres, la vaina, decir, es que la principal responsabilidad que tú tienes, que asumiste el día que decidiste ser padre o madre, Ese muchacho. es con tu hijo. El trabajo es la razón por la que tú trabajas es tu hijo. Entonces, no debe de estar primero la responsabilidad del trabajo sobre la responsabilidad del hijo. Se entiende, es difícil los tiempos que estamos viviendo. Como dice... Pero entonces cuando tú llegas a un punto como el de este muchacho que habla con ese empoderamiento, porque ¿qué edad puede tener ese carajo? 19 años. Por ahí anda. Ahora, fíjate 20 algo. años. ¿Qué tienen en común la situación donde, como le dicen en Argentina, donde esta patota de muchachos mata a Fernando? ¿Qué tienen en común con la agresión de Steven Alberto en la Universidad Nordestana? ¿Qué tienen en común con otros videos que hemos visto de agresiones? Gente que estaba al lado del agresor. No hizo nada. Muerto de risa. No despegó, grabó, aplaudió. Una vez recuerdo el caso de 2 niñas peleando, una tenía en el suelo a la otra. Y cuando parecía que el pleito iba a acabar, venía un gracioso y le decía, córtala, porque no era suficiente con el espectáculo. No, él quería que la rajara. Ve sangre. Entonces, ahí yo repito, como diría el camarada Lenin, a quien su mamá mantuvo casi hasta los 40 años, y fueron los Y no alemanes. lo mantuvo por más tiempo porque la vieja se murió. Y fueron los alemanes que financiaron la revolución bolchevique. Mucha gente no sabe Pero hablaremos eso. de eso otro día. Los alemanes y otro grupo también que no se puede mencionar. En todo Ay, caso, Marx. decía Lenin, ¿qué hacer? Entonces yo pregunto, ¿qué hacer? No podemos hacer nada, insisto, en cada hogar. Ese es un coto que gobiernan unas reglas internas. Difícilmente podemos decir qué vamos a hacer en cada comunidad, que es distinta, que es particular. No es lo mismo los condominios que los barrios, no es lo mismo los sectores de clase muy alta. Ahora sí podemos decir, como sociedad, impulsar, presionar para saber qué hacer en el coto donde todos los jóvenes tienen que ir de manera obligatoria según la ley, que es el aula. Y yo voy a insistir, a lo mejor no es la panacea, pero por lo menos esa es mi receta. Cómo todos los muchachos salen de la escuela sabiendo que la capital de Estados Unidos es Washington, que el pico más alto es el Duarte, que el monte más alto es el Everest, o como mínimo que el río más largo es el Amazonas. Y que si tú das una galleta... Es porque tienen 12 si tú das 12 una años galleta escuchando. con premeditación y alevosía, te la toca cosa. fiscal Entonces, y justicia. Enseñémosle que 6 muchachos dando al otro lo pueden matar. Y es duro perder un proyecto de vida temprano. 18, Por eso- 19, 20 años tenían los de Argentina. Mira, sí, es más, yo me he puesto a pensar tanto eso en El estos días. mayor tiene Pedro, ¿tú sabes 24. cómo yo me lo imagino? Te Te digo la la vida. verdad. ¿Sabes cómo yo lo idealizo? Dios libre a uno. Yo me imagino al profesor o la profesora de esa materia
poniéndole en la pizarra, La pizarra. O en diapositiva, como sea, dependiendo de los recursos que tenga el centro académico, poniéndole estos casos de lo que estamos hablando. Es crudo, no hablándole es de fuerte, teoría, no, es crudo. no hablándole Pero estoy de acuerdo. de lo que Es decía el crudo. historiador neozelandés. No, es poniéndole el caso de Fernando Báez, es poniéndole estos casos que hemos mencionado y hablándole de que en ustedes que están en esta ola, está la posibilidad de que nunca dentro de este grupo se repite esta vaina. Y tú sabes que hay algo que yo lo Y decía. hablarle de las razones que generan la violencia. En el año 2020, finales del 2020, yo reflexionaba porque la frustración me ahogaba y decía, ¿por qué fue posible lo que sucedió en la Alemania de 1933 a 1945? El resentimiento alimentado por gente que que encontró o sea, un líder que le dijo lo que ellos querían escuchar. Pero más allá que eso sucedió porque hubo una sociedad global que aún sabiendo lo que estaba pasando, estaba enterados de lo que estaba pasando, decidieron hacerse los indiferentes y mirar hacia los lados. Lo analiza accionaron. Hannah en la banalidad del mal en cuanto al comportamiento. Y reaccionan. Órdenes. Y reaccionan. Órdenes. No, De ahí nace el cuando- amparo no, jurídico. no reaccionan porque lo mismo ha pasado en otros puntos y está pasando hoy. Y lo que preferimos es quedarnos callados, porque lo que pasa con los uigurs en China es como un tema prohibido. Lo que ha pasado, Esos campos lo que ha pasado con los campos de Los concentración. Rohingya. Y hay gente que se burla y dice que en La Habana mandaban a los maricones a trabajar por una A la isla, UMAP. a picar piedra, porque el trabajo los hacía Los hombres. campos de la UMAP. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente hace empatía con lo que... ay, es que eso no me va a pasar a mí no me importa. 6 millones de personas en Europa perdieron la vida de diferentes maneras en campos de concentración durante esos 12 años. Instigado eso por un loco demente, enfermo mental, que no se sabe cómo puede engendrarse un animal con tal grado de crueldad y con tal grado de maquinación para poder justificar Lord una Christ. tropelía de esa dimensión, porque hubo mucha gente que decidió quedarse callada y que decidió voltear la cara. Hubo mucha gente que prefirió grabar en vez de intervenir para evitar que un abuso se llevara a cabo. Hubo muchos Eliezers que se pusieron de acuerdo con Hitler para que Hitler cocinara al 6 millones de horno judíos. a 6 millones de almas. Más los gitanos, más los todo otros. lo que le pasó por la cabeza. Porque nosotros, hasta que el problema no nos toca, no nos sentimos que no nos afecta. Pero si reaccionamos a tiempo, es posible que el problema no nos afecte. Müller. Porque es muy lindo sentarte tú y robarte un chat, sentirte agredido y decir e ir y planificar y voy y tú verás y me le voy a entrar galleta y Eliezer grábame para que quede constancia de que yo soy el papaupa. ¿Y qué está pasando ahora? Yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que posiblemente le está pasando a Steven lo mejor que le pueda pasar en su vida. La arregló la vida. Sin que haya una fatalidad, Sin que haya una fatalidad, porque Steven lo va está a pensar. descubriendo lo que nunca Pero la posiblemente había tenido en su vida, que es Castigo. consecuencia y castigo. Y posiblemente Crime and los punishment. demás Steven que anden por ahí se la piensen 2 veces antes de creer que nada es nada y vamos a darle para allá. Y ese es el gran problema que tenemos en República Dominicana, donde los casos tienen que ser mediáticos, pero yo conozco gente que ha tenido situaciones similares, que recurre a la justicia y eso, no, doña, mire, déjese, si te vas a poner esa señora, coge lucha, mire ¿Tú esa te mujer, acuerdas? ponga ese muchacho, Y mira, para yo que la la gente- pongo y para a que que- se la lleve el Y diablo. para que no vengan con los discursos de barricada y de guerra de clase. Esto es transversal. ¿Tú te acuerdas cuando en La Chimosa le dieron un jarrazo nieto con una del jarra fallecido de Morales Troncoso? Morales Troncoso, ese Por caso un yo lo conocí disparate. por un disparate, no solamente que le dieron por un disparate a ese niño, cuando lo tenían acorralado en una esquina de la entrada, todo el que pasó por ahí cogió botella y le dio a ese chamaquito que cantó Claro de Luna. No sé en qué terminaría el caso, porque No, hubo lo sometimiento a la hospitalizarlo justicia. fuera y todo. Hubo sometimiento. Hubo sometimiento a la justicia. No sé Creo lo que que hubo pasó después solución alterna. con el abusador. No, honestamente no sé, porque le perdí el rastro. Eso fue en el 2013 que pasó, hace 10 años. Y yo le perdí el rastro a ese caso, pero no es el único caso de ese tipo, porque te puedo citar, por ejemplo, de los buscaproblemas que hay en la calle, que andan en manadas. No olviden el caso del hijo de Jochi Hernández y de esta comunicadora que ahora se me ve el nombre, que fue asesinado. María del Carmen. María del Carmen, que fue asesinado a la entrada de un bar
que estaba aquí en la Churchill. Ahí la protagonista fue una individua que dijo, ay, ese fue. Y cuando le entraron Le entraron sin compasión a ese jovencito y se perdió la vida de un joven que... Después salió el abogado de ella y decía que ella era una 25. víctima el que estaba muerto, buen pendejo. No solamente el que estaba muerto, no sé si ellos los condenaron. Sí, los Ellos cuatro. están Uno de condenados. ellos, mira lo que es la vida, señor, el chiquito del mundo. Uno de ellos yo había tenido la experiencia, ni buena ni mala, de conocerlo, porque era de los que tocaban los instrumentos estos, los bombos en el play, el bola, el altote. El altote. Que tenía después, vi un Facebook lleno de fotos de rituales rarísimos, satánicos, una vaina loquísima. Sí, y esa banda acostumbraba a hacer eso. Yo mismo me lo encontré varias veces, ese grupo, en la entrada de uno de los... Tenían una apariencia muy llamativa, No, porque ellos estaban acostumbrados a aterrorizar a grupitos. Recuerda que estamos hablando de 10 años atrás. Sí. Aterrorizar, salían en manadas y a un poco más, porque tú te acuerdas de Gustavo Live Pop, donde una vez tú y yo nos encontramos hace mucho, Sí. en la primera actividad de Twitter, una vaina que hicieron en el Twitter. Sí, hace muchísimo tiempo. Ese fue el sitio donde pasó el asunto. Sí, eso Gustavo fue. Live Pop. Fue Lo ahí. quitaron, después pusieron ahí Ahí fue que pasó la policía pusieron después ahí un vaina. Sí, ahí mataron a ese muchacho. Un tráiler. Y ese caso que consternó a la República Dominicana, primero porque era un muchacho joven, vivía en Argentina, su madre una comunicadora importante, hijo de un merenguero importante también, y vino aquí a encontrar la muerte de una forma tan estúpida, porque había un grupo de tigres que entendían que ellos tenían licencia para hacer eso y porque ellos eran la ley batuta y la constitución de la calle. Wow. Y esa tragedia pasó por eso. Entonces, si seguimos permitiendo que esas cosas se sigan repitiendo, aquí hay barrios donde pasan cosas que la prensa no recoge. No, Claro. Aquí no pasó solamente una los nombres. matazón en un barrio este fin de semana y yo no he visto una sola noticia. Hubo 3 muertos. Imagínate. Entonces, porque al parecer se ha ido imponiendo lo que estábamos hablando fuera del aire, que pasaba antes en las zonas rurales, que había un lugarteniente que establecía la Había una figura más que de autoridad de respeto. Pero entonces cuando que esa legitimaba ese cuando esa respeto. figura desaparecía, entonces Claro. era la ley del más fuerte o la ley del viejo oeste. Y no puede ser así. Porque si nosotros somos sociedad es porque nosotros decidimos en algún momento aceptar que hay reglas del juego y que debemos de convivir bajo el amparo y el respeto de esas reglas. Y tú organizar un grupo de amigos para ir a entrar galleta a alguien por un disparate que se diga en un chat, un chisme de callejón, no es el camino. Y así hay muchos casos. Por ponerte el caso de Yailin, la más viral, que decide, porque una tipa comenta de ella, una figura pública, irle a entrar a galletas, arrastrarla, golpearla. Es todo lo mismo, porque hay gente que entiende que ellos son la ley. Y eso es parte de una cultura, definitivamente, que puede venir del barrio, puede venir de la calle, puede venir de donde venga, o de un tipo que no tiene régimen ni límites. Eso puede venir de cualquier sitio, pero esa no puede ser la forma de convivir. Bueno, Ni debe de ser la aspiración a que la aspiración sea que esa sea la forma de convivir. Lo que nosotros debemos de aspirar es que estos casos no se sigan repitiendo y que nunca más tengamos un caso como el hijo de Joche Hernández, o que no se replique en República Dominicana casos como el que pasó en Argentina en enero del año 2020. Este es un país tan especial que aquí se han llegado al matrifulca, pleito, en un campo de golf entre dos golfistas jugando. Pero Porque aquí- esto es una sociedad que aquí por el un- roce de un vehículo uno quiere matar pero a aquí otro. un senador de la República sacó una UCI en el Country Club en una boda. Saludos a José Castillo Sabiñón. Anda al diablo. Yo estaba ahí en esa boda. Le sacó una UCI por un lío de un parqueo. Dale, Un senador director de un En hotel. ese momento no era funcionario. Director de un hotel en ese momento, borracho como una uva. Anda Estamos todo el mundo fiado. borracho ahí, porque estamos todo el mundo borracho. Le sacó una UCI y que después se la pusieron en la boca. Le dijeron, dime, ¿qué tú vas a hacer ahora? Come mierda. O sea, cuando tuve que subir de arriba, ¿qué tú esperas de abajo? No, y también yo creo que ese fue el gobierno de los funcionarios que dan galletas, porque un amigo fallecido también fue víctima Le va a romper el culo ese día. de Lo salvó. de un asistente del Le va a presidente romper el culo ese día. en una actividad en Capcana por Me una veis en estupidez. O sea, fueron difíciles los Me años veis en Conde ahora. Me veis en Conde. de Danilo Medina. Fue difícil porque hubo mucha gente empoderada que No, Creía la brama. era los oye, funcionarios de la aquí- galleta. Aquí no hay hombre con hombre en la boca. Lo importante es saber lo que tú dijiste, tolerancia, enseñar, coño. Tolerancia, Hay arbitraje, método- prevención. Antes, hacemos una sombra. tú tienes un problema conmigo? Una sombrita. el mejor consejo, Resolvemos. el mejor consejo, Ahora no, con pistola. el mejor consejo a los que consumen la rosca derecha y falla, miren, piensen
en todo lo valioso que hay en sus vidas. Hermano, no vale En la su pena. proyecto de vida, en esa Yo miro universidad cosas que usted de está ahora, terminando, digo, en su madre, en su padre, en sus hermanos, si ya tiene hijos, si tiene pareja. Piensa en todo eso. Lo dice alguien que defiende el derecho a la defensa, el derecho a la posesión de armas, Yo también. el derecho a la legítima defensa. de verdad, Lo va- el mejor pleito que se evita, ahora, loco. en la medida en que usted puede, y de hecho, uno de los factores que decimos quienes pueden tener armas de manera responsable, es que incluso poseerla te hace a veces Vulnerable. no ir a sitio. Tú dices, déjame yo mejor Para no meterme. evitarme tal cosa. Yo no jodo con nadie, tranquilo. Déjame yo mejor evadirme de tal cosa. Siempre, por eso ahora hay gente que anda por la vida creyendo que son, como tú dices, papá upa. El cementerio Oye, está lleno de ellos. Y hasta los más guapos están cogidos. loco. Boca arriba están hasta todos los los más guapos. guapos están cogidos, loco. Hasta los más guapos están cogidos. Y yo digo de muchachos, coño, ¿cómo yo decía esa vaina antes? Dios mío, señor. Eso fue el ángel de la guarda que tenía. El ángel de la guarda. Miguel Ángel lo tenía yo ahí arriba. yo cierro- Hoy en día soy más pendejo que el diablo. Yo he hecho con una gente en una discoteca. Yo, ay, perdóname. Ay, excúsame, coño. Perdóname. Yo cierro diciendo, tal vez, a mí me gusta mucho la justicia. Yo soy un tigre que creo en la justicia divina, la justicia de... A mí me gusta justicia sin apellido. Hay que Para que no le vayan a poner el jodido porque apellido. Ayer rompo la madre ese día. yo leí un tuit de alguien que decía sobre el caso de Fernando Báez Sosa, decía que había mucha gente pidiendo justicia, esperando que la justicia se vengara de esos 10 jóvenes. Y la justicia no es justicia vengativa. no es venganza, la Vengativa, justicia es Equivalente, es hermano. Compensación. lo que corresponde como responsabilidad a un individuo que ha roto el acuerdo que hemos hecho. Y que genere un ejemplo que pueda disuadir Y a que otros de repetirlo. ese ejemplo, cuando es aplicado, entonces el que observa se convierte en un elemento disuasor para ese mismo comportamiento atenuarlo o no llevarlo a cabo. Y eso es lo que debe de aspirar la sociedad dominicana, que haya régimen de consecuencia. No se debe de buscar la venganza en contra de Steven Alberto. Lo que se debe de buscar es que Steven Alberto entienda que en República Dominicana hay normas, hay instancias, hay leyes, hay Estado que tiene la responsabilidad de arbitrar y que en ninguna de ellas se le ha dado al individuo la soberanía de servirse justicia por su propia mano. Y los otros Stevens, que se De hacerlo de esa manera, lo que te corresponde a ti, ¿sabes qué? Que te aplaste ese libro de 200 y pico de páginas que se llama Código Penal. Bueno. La rosa derecha.